Bien, bueno, en principio para pensar el sistema nervioso, como les decía antes, es necesario pensar en que hacemos una división del sistema nervioso meramente para lograr comprender la complejidad del sistema nervioso, que está a su vez interactuando con otros sistemas como el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema endocrino, y simplemente esta división que hacemos, tanto dentro del sistema nervioso como del sistema nervioso con los otros sistemas que están operando de manera orquestada en el cuerpo humano, es simplemente para poder volverlo inteligible, para poder entenderlo en teoría. Pero en el funcionamiento de la realidad concreta, como bien les plantea dentro de la palabra sistema, todas estas partes van a estar funcionando de manera orquestada y armónica. Esto como definición de sistema, ¿no? Y cuando tratamos de pensar en la parte de nerviosa, que sería la segunda palabra, ¿no?, de este conjunto, estamos hablando del tejido nervioso del cuerpo humano. Ahora sí se cambian las diapositivas. Sí, ahora sí. Gracias. Sí. Bien, lo hemos logrado. Seguimos adelante entonces. Esto a modo de ejemplo, ¿en qué partes del cuerpo está presente el sistema nervioso? Y en realidad, cuando pensamos en la psicopedagogía y en los aprendizajes, y en el cuerpo humano en sí, el sistema nervioso está presente desde los pies hasta la cabeza, en todas las partes del cuerpo humano, ¿sí? Va a estar, como les dije antes, funcionando a la par y orquestadamente con otros sistemas. Pero simplemente para dar a modo de ejemplificación la complejidad y el espectro amplísimo en el que funciona el sistema nervioso, les pongo, por ejemplo, acá en el Power, que está presente en el bombeo de la sangre del corazón, la contracción muscular, los movimientos de los huesos y articulaciones, movimientos respiratorios, y también a su vez está presente en los pensamientos, en los gustos, en las emociones y en las memorias. El sistema nervioso es el encargado de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos, ¿sí? Es decir, pulmones, páncreas, riñones, corazón, pero a su vez también de nuestro organismo en general. ¿Cómo hace esto? Bueno, recibe información, tanto de afuera como adentro del cuerpo. Recibimos información de afuera del cuerpo cuando tomamos una taza de té y está muy caliente, cuando salimos afuera y hace frío, cuando estamos estudiando, por ejemplo, estamos recibiendo información del exterior. Y recibimos información de adentro del cuerpo cuando tenemos sensaciones respecto de justamente aquello que nos pasa en el cuerpo y que logramos volverlas inteligibles, como necesitar ir al baño, necesitar descansar, necesitar comer porque tengo hambre. Bueno, y la manera en la cual hace este trabajo el sistema nervioso es transportar desde el sistema nervioso periférico esta información para luego relacionarla y vincularla a las funciones correspondientes. Es decir, si yo siento que tengo hambre, mi mente logra decodificar esa sensación y voy a buscar algo para comer, ¿no? Entonces se vincula a las funciones y estímulos de distintas partes del cuerpo para lograr volverlas pensables, ¿no? Que esto va a ser de lo que se encarga el sistema nervioso central. Entonces, ahí ya podemos ver que tenemos dos sistemas nerviosos, dos grandes divisiones del sistema nervioso, ¿sí? Pues el sistema nervioso es todo uno. Sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Ahora vamos a abordar cada uno de ellos. ¿Cómo circulan estos impulsos en el sistema nervioso? Bueno, tenemos dos tipos de nervios aferentes y nervios eferentes. Los nervios aferentes serán aquellos que llevan los impulsos nerviosos desde el soma, es decir, desde el cuerpo, la piel, los ojos, los músculos, hasta el sistema nervioso central. Es decir, son los que registran la información que viene de afuera, los aferentes, ¿sí? Y llevan, por ejemplo, cuando yo tomo la taza de agua
caliente, sea té, sea un caldo, esa información me llega por los nervios aferentes hasta el sistema nervioso central, que va a estar ubicado en el encéfalo, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, y le da la información a mi cerebro de que eso está muy caliente y me estoy quemando, entonces yo suelto la taza, ¿sí? Esos son los aferentes. La información de afuera llega hasta adentro. Los impulsos entonces van a ser de carácter sensitivo, tienen que ver con las sensaciones de los 5 sentidos, ¿sí? Los nervios eferentes van a ser los que transportan las señales motoras que van a partir, o sea, es el inverso del eferente. Es cuando yo, que me estoy dando cuenta que la taza me quema, todo esto surge en fracciones de segundos, chicos, pero es complejísimo cómo se mueve adentro del cuerpo y es muy complejo a la hora de pensarlo. Pero bueno, por ahí con los ejemplos los voy ubicando un poco más para que esto no sea tan densa la información, ¿no? Entonces, el eferente sería la reacción que yo tengo frente a esa taza que me está quemando la mano. Entonces, mi cerebro va a transportar las señales motoras que le indican a mi mano que tengo que soltar esa taza o que tengo que sacar la mano que está muy cerca del fuego, ¿no? Y van a partir del sistema nervioso central hasta el soma, que en este caso sería la mano, en mi ejemplo, ¿no? Puede ser en distintas situaciones otras partes del cuerpo. La respuesta en este sentido es de carácter motora, es decir, va a tener que ver con un movimiento que yo voy a hacer, muscular. Volvemos a lo que les decía antes, tenemos 2 divisiones principales y son divisiones anatómicas, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Este cuadro, si lo pueden imprimir y tenerlo como parte de los contenidos de la unidad 1, se lo súper recomiendo. Ahí lo tienen bien, bien como estructurada y bien definida esta división. Sistema nervioso central, que como ven acá, es este que está en lila, concierne al encéfalo, ahora vamos a ver de qué se trata ese concepto, encéfalo, y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, que está en celeste, tiene que ver con todos los pequeños nervios que se expanden por el cuerpo y les permiten una unidad de movimiento. Bueno, más adelante vamos a seguir viendo esta división. Por ahora no vamos a entrar en detalle. Vayamos ahora entonces a estudiar el sistema nervioso central. Esto que yo les comento, el encéfalo, se dice así para ordenar en su conjunto lo que sería el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y luego tenemos la médula espinal, ¿sí? Que corre desde la base del tronco encefálico hasta el final de la columna. El encéfalo va a estar protegido por el cráneo, ¿sí? Tiene esa estructura ósea que lo protege, y la médula espinal está protegida por la columna vertebral, que es otra estructura ósea, ¿sí? Es decir, son huesos. Los bebés, cuando están recién nacidos, hasta el año, año y medio, saben que tarda un tiempo en osificarse, es decir, en volverse hueso, todo lo que es el cráneo, lo que protege el encéfalo, ¿no? Justamente tarda un tiempo en volverse hueso, lo digo así en criollo, pero la palabra es osificarse, justamente porque el cerebro, después de haber nacido, los bebés, sigue creciendo, sigue expandiéndose, ¿no? En tamaño. Justamente esto no va a ser hueso al momento del nacimiento, va a ser cartílago, luego va osificándose, y justamente es por esta posibilidad de que el cerebro siga creciendo, y a su vez para que la mamá pueda tener al bebé por parto natural, ¿no? Por parto vaginal, que es digamos, el que la naturaleza nos propone. La cesárea ya es una intervención humana, una intervención quirúrgica. Pero bueno, por estos 2 motivos, el cráneo va a ser cartilaginoso en primera instancia hasta el año, año y medio. Por eso es tan riesgoso que los bebés, cuando son chiquitos, se golpeen en la cabeza, porque ahí no está protegido el encéfalo
por el cráneo en tanto hueso, ¿no? Por eso siempre los pediatras y todos los médicos, y ya lo sabemos en la cultura general, que tenemos que cuidar a los bebés que no se golpeen en la cabeza porque pueden sufrir lesiones luego que pueden repercutir en los aprendizajes. Por eso todas estas cosas son importantes como psicopedagogas y psicopedagogos que vayamos formándonos en ciertos criterios de la biología y la medicina. Bien, ahí tienen la división hecha de vuelta del sistema nervioso central, pero en dibujos. Tienen el cerebro, que sería esa masa más grande, prominente, el cerebelo que está aquí debajo, atrás, y el tallo encefálico que se compone por tres partes, ¿no? Mesencéfalo, puente de Barolio y bulbo raquídeo. Esto, lo que es cómo se compone el tronco encefálico, el tallo encefálico, no se los voy a preguntar nunca en un examen, así que esto simplemente con que ustedes puedan saber que el encéfalo es el cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico, suficiente, ¿sí? No vamos a entrar en detalles anatómicos, al menos lo que van a rendir conmigo, ¿no? Cuando sea el momento del final, el momento de parciales. Y luego tenemos la médula espinal, que tenemos la primera parte, que sería cervical, torácica, lumbar y sacra. Bien. Está por cortar, me parece. No, ahí me acaba de decir que nos daban 40 minutos más. Avísenme Pues ya. si se corta. Yo A recién mí me había parecido un cartelito como se iba a cortar. Bien, a mí me pareció el mismo y me puso regalo de Zoom, se suman 40 minutos. Así que le puse a Qué genial. Sí. Menos mal porque estamos a la mitad del PowerPoint recién. Bien, seguimos entonces, los que les decía antes. El conjunto llamado encéfalo va a estar protegido por el cráneo, y el cordón nervioso, que se llama médula espinal, ¿sí? El que está ubicado en la espalda, está protegido por la columna vertebral. La función, vamos de vuelta con las funciones, de este sistema nervioso central es recibir, ¿no? Esto que decíamos de que nos llega la información tanto de afuera como dentro del cuerpo, recibir, procesar esa información, luego coordinar e integrar la información para elaborar respuestas. Estas respuestas se traducen tanto en órdenes y en toma de decisiones. Estas tomas de decisiones, lo vamos a ver más adelante, pueden ser tanto conscientes o inconscientes, porque cuando yo suelto la taza de té, no pienso que tengo que soltar la taza de té, sino que es un acto reflejo, ¿sí? Pero sin embargo es una orden que emite el cerebro. Y sin embargo podemos estar pensando en cosas que son complejas, que tienen que ver con el sistema nervioso central, como pensamientos, como emociones, como información que estoy estudiando y estoy tratando de comprender, y ahí recae en la toma de decisión que va a influir en una demanda cognitiva, ¿sí? Que nosotros vamos a tener que pensar esas situaciones para lograr tomar una decisión. Hay otras que son acto reflejo y ambas tienen que ver con el sistema nervioso central. Por eso el espectro es amplísimo. La unidad básica anatómica del sistema nervioso central es la neurona. Para el sistema nervioso periférico vamos a tener otra unidad anatómica central, que es los ganglios y los nervios, ¿sí? Esto anótenselo. La unidad básica anatómica es la neurona. La neurona es la gran protagonista del sistema nervioso central. Vamos entonces a curiosear algunos datos. Digo curiosear porque esto no lo tienen que saber, simplemente es información que yo les comparto para comprender de qué se trata cuando hablamos del cerebro, cuando hablamos del cerebelo, cuando hablamos del tronco encefálico, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir manejando este material de manera lo más curiosa y placentera posible, pese a que sea algo bastante complejo y cargado de información. Bien, el cerebro, como lo vieron antes, ¿no? Es muy grande comparado a los otros órganos, ocupa el 85% del espacio del encéfalo, ¿sí? De este complejo que estábamos hablando, cerebro, cerebelo, tallo encefálico. Va a ocupar el cerebro el 85%, es decir, en comparación con los otros es gigante. Es la parte más grande. Está compuesto el cerebro por 2 hemisferios y el cuerpo calloso que los va a unir.
Es el lugar donde operan las funciones cerebrales superiores, esto que estudiábamos en las dimensiones de los aprendizajes, la cognición, las memorias, las funciones ejecutivas, entre otras. El cerebelo va a constituir una parte clave en el control motor, ya que controla el equilibrio, la postura y su coordinación. Saben que las personas que tienen más desarrollado el cerebelo son las que trabajan o hacen, por ejemplo, mucho deporte y educan su cuerpo desde chicos, educan en las praxias, ¿no? Esto que veíamos también en las dimensiones de los aprendizajes, o por ejemplo, artistas que utilizan su cuerpo, como bailarines, performers, bueno, escultores también, ¿no? Son como personas que trabajan mucho esta parte de la inteligencia que tiene que ver con el cerebelo, que va a controlar el equilibrio, la postura, los movimientos y la coordinación. Además de su función motora, el cerebelo interviene también en los procesos cognitivos. Y el tronco encefálico, por último, acá tienen una foto, la misma foto, para recordárselos otra vez, es el encargado de las funciones vitales como la respiración, la digestión y la circulación de la sangre. Y va a controlar los músculos involuntarios. Bien, acá tenemos más detallado también en dibujos, para continuar contrastando la información con cuestiones más bien del orden de lo concreto, con imágenes. Tenemos el encéfalo y la médula espinal, acá también en su separación. Y acá tenemos una imagen de la médula espinal y cómo está conectada con los distintos nervios, ¿no?, que salen a lo que sería el sistema nervioso periférico. Cómo se conectan con el periférico. Bien, en esta fotografía, lo tengo por acá, ¿alguien lo conoce? A este tenista que les dejo en la foto. Bueno, al parecer no. Les cuento, se llama Gustavo Fernández y es el número 1 en el tenis adaptado, ¿sí?, en sillas de ruedas. Este muchacho, cuando tenía 1 año y medio, sufrió un infarto medular, lo cual hizo que la muerte celular dejara inhabilitada toda la parte, digamos, los miembros inferiores del cuerpo, ¿sí?, todo el hemisferio inferior del cuerpo. Entonces, bueno, les quería compartir esta foto como para ver algún caso concreto cuando hablamos de la médula, ¿no? Qué son las situaciones que pueden llegar a suceder, y también para pensar en el concepto de resiliencia, de aquellas personas que logran, más allá de las dificultades, llegar a llegar a conseguir una conquista de su propio deseo. Es decir, seguramente este muchacho, pese a sus dificultades motrices, que son evidentes, tenía ganas de jugar al tenis, tenía ganas de aprender, y hoy en día es un tenista argentino y es el número 1 del tenis adaptado. Bien, pasamos a otra cuestión dentro de lo que es el sistema nervioso. Tenemos 2 tipos de sustancias, la sustancia gris y la sustancia blanca. Entonces, en su diferenciación, la sustancia blanca es una parte del sistema nervioso que va a estar compuesta por fibras nerviosas mielinizantes. La mielina lo vamos a ver en profundidad en la próxima clase cuando veamos la neurona, pero es como una vaina cerosa, como si dijéramos, cerosa se refiere como a aceitosa, ¿no?, que lubrica y permite que la información corra de manera más rápida, ¿sí? Estas fibras nerviosas van a contener sobre todo axones, ¿sí?, que son la parte de la neurona que está encargada de transmitir la información. A través de ella fluye la información. Eso es para lo que se encarga principalmente la sustancia blanca. Y la sustancia gris, por el contrario, está compuesta por una incontable cantidad de dendritas y de cuerpos neuronales, y esto va a facilitar los procesos relacionados con las funciones cerebrales superiores. Es decir, la sustancia gris va a estar más bien abocada a todo lo que tiene que ver con la elaboración de la información y a los procesos cognitivos, que esto se relaciona con los aprendizajes. Y la sustancia blanca es una manera de permitir que esa información fluya.
En el cerebro, entonces, la sustancia blanca va a estar distribuida en el interior, ahora lo vamos a ver en una foto, mientras que la corteza y núcleos neuronales se componen de la sustancia gris, es decir, en este lugar donde se van a elaborar los pensamientos y las cuestiones más complicadas como los aprendizajes. Mientras que en la médula espinal, esa composición cambia, la sustancia blanca se va a hallar en la periferia, es decir, por afuera, bordando, y la sustancia gris en el centro. Ahí se nos muestra en foto. Acá tenemos un corte del cerebro donde podemos ver que la sustancia gris está por afuera, ¿sí? Por afuera se van a producir estos procesos más complejos del orden de lo cognitivo, y en cambio en la médula espinal la sustancia gris, ven que la encuentran adentro. Esto también es un corte, como si cortaran la médula o el cerebro, ¿no? De manera transversal, para que lo podamos ver representado a través de imágenes, ¿no? Miren, acá tienen específicamente cómo sería el corte, y a su vez cómo sería el corte de la médula espinal. La sustancia gris va a estar ubicada por adentro, en la médula espinal, y en cambio en el cerebro va a estar ubicado todo en la periferia. Bien, entonces como les contaba antes respecto de la protección del sistema nervioso central, que está protegido por, como si fueran caparazones, ¿no? Óseos, por huesos. Más allá de esto también tenemos otro tipo de protecciones, como las meninges, el líquido cefalorraquídeo que va a sostener el cerebro, ¿sí? Como el cerebro no está pegado al cráneo, sino que hay un líquido que lo sostiene y lo amortigua y mantiene el equilibrio del cerebro, el equilibrio de sustancias que circulan en el cerebro, tanto por dentro como por fuera. Y una barrera hematoencefálica que va a impedir el paso de sustancias tóxicas, de la sangre hasta el encéfalo. Ustedes saben que esta barrera hematoencefálica tiene un límite, porque de hecho al cerebro entran sustancias tóxicas. Esto, por ejemplo, cuando hablamos de la utilización de drogas o de psicoactivos, o incluso del tabaco, ¿sí? Ahí hay un límite en la barrera hematoencefálica, no es que va a impedir el paso de cualquier sustancia tóxica, incluso también cianuro, ¿no? Distintos metales pesados que pueden llegar a envenenar y a volver tóxico algún área del cerebro. Esto lo recalco porque no es que estamos librados de cualquier tipo de estas situaciones, sino que la barrera tiene su límite. Tenemos entonces, como decíamos antes también, la cavidad craneal, es decir, el cráneo, y la espina dorsal que va a proteger la médula. Pasemos ahora al sistema nervioso periférico. Antes les pregunto, ¿vienen bien? Sí, sí. Perfecto. Se van corriendo las diapositivas, ¿no? Sí. Muy Sí, bien. Bien, entonces tenemos sistema nervioso central y ahora sistema nervioso periférico, que lo vamos a dividir en dos a su vez, en el sistema nervioso somático y en el sistema nervioso autónomo, que el autónomo se subdivide en dos, otra vez, simpático y parasimpático. Este sistema nervioso periférico incluye todos los nervios fuera del cerebro y la médula espinal, y comprende los nervios craneanos y espinales y ganglios periféricos. Ahora, suena difícil así, pero en imagen va a ser más fácil. Su función es la recepción y transmisión de la información, de los impulsos sensitivos y motores, y conecta el sistema nervioso central con las distintas partes del cuerpo. Tal como veíamos en la fotografía anterior, ¿no? A ver, voy a buscarla. Acá. ¿Ven? El sistema nervioso periférico, que es este en celeste, estaría conectando lo que estaría por acá, que es el sistema nervioso central, y aquí la médula, ¿no? Conecta todo el sistema nervioso central para llevar la información que se elabore, se procese, el sistema nervioso central siga con su tarea de dirigir y de orquestar esta información, y el sistema nervioso periférico recibe información y, digamos,
manda señales, manda impulsos como respuestas a esa información. Esto así se los acabo de decir bien en criollo para que se entienda. Bien, entonces, volvemos a lo mismo. Función, recibir y transmitir los impulsos sensitivos y motores, y conectar el sistema nervioso con las distintas partes del cuerpo. La unidad anatómica básica, como decíamos en el sistema nervioso central, era la neurona. La unidad anatómica básica del sistema nervioso periférico van a ser los nervios y los ganglios nerviosos. Ganglios nerviosos en tanto acumulación de cuerpos neuronales, y los nervios como estructuras alargadas que conducen la información, que van a ser llamados axones. Las funciones específicas de estas dos grandes divisiones del sistema nervioso periférico, bueno, tenemos dentro del sistema nervioso somático, que conduce mensajes sensoriales al cerebro y mensajes motores a los músculos, inerva los músculos esqueléticos, es decir, como los activa, les lleva sangre para que se activen. Los músculos esqueléticos son los músculos que están más cercanos a los huesos, ¿sí? Esos son los que llamamos músculos esqueléticos. Y se relaciona con el medio ambiente externo al cuerpo. Esto que les explicaba antes de la mano, que percibe el calor, en tanto un calor que la puede quemar, o en tanto un calor que a veces puede ser cálido, y como en esta época de invierno es bien recibido, ¿no? Que lo buscamos. Pero bueno, eso va a estar, es la función específica del sistema nervioso somático. En cambio, el sistema nervioso autónomo, como nos indica la palabra, tiene que ver más bien con funciones que son del orden de lo vital, que nos mantienen vivos y que son sumamente automáticas. El sistema nervioso somático, por lo general, necesita más de ser pensado, tiene otra complejidad en la respuesta. En cambio, el automático funciona justamente en piloto automático. Esas funciones son respirar, el bombeo del corazón, ciertas reacciones que tenemos frente a los estímulos. Ahora, más adelante vamos a indagar un poquito en eso. Por ejemplo, dice justamente esto que les comento, regula las funciones corporales como la frecuencia cardíaca y la respiración, inerva los músculos lisos, el músculo cardíaco y las glándulas. Los músculos lisos serían los músculos de los órganos, pulmones, los músculos del corazón, ¿sí? Tenemos por un lado los músculos esqueléticos y por el otro los músculos lisos. Y acá justamente les dice, el músculo cardíaco y las glándulas. Y regula el medio ambiente interno del cuerpo, ¿sí? Es lo que permite la homeostasis. Que, por ejemplo, mantengamos una cierta estabilidad en nuestra temperatura corporal. Esto va a estar regulado por el sistema nervioso autónomo. Bien, vayamos a esta división del sistema nervioso autónomo, que se divide en dos a su vez, sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático va a regular de forma involuntaria, seguimos dentro del autónomo, ¿sí? Todo lo que sucede acá es prácticamente involuntario, nosotros no lo decidimos, es reacción pura, es respuesta pura, estímulo-respuesta, sin ningún tipo de pensamiento de por medio, no hay mediación. Bien, va a regular de forma involuntaria numerosas acciones, entre ellas la contracción de los músculos lisos, como decíamos antes, lo de los órganos, y la secreción de muchas glándulas. Su acción principal está relacionada con la respuesta de lucha o huida ante estímulos externos que pueden poner en peligro el organismo. Y el neurotransmisor que va a estar trabajando en este sistema nervioso simpático, los neurotransmisores son productos electroquímicos que segrega el cerebro, ¿sí? Suceden en nuestro cerebro, que le van a dar ciertas indicaciones al cerebro sobre cómo tenemos que comportarnos, cuál es la conducta adecuada para cierto momento, e incluso, bueno, hay toda una cuestión más profunda para trabajar sobre los neurotransmisores, pero justamente sobre esta materia sobre la que medican los psiquiatras.
¿no? Como por ejemplo una persona que está deprimida, le pueden llegar a dar una medicación que alimente los neurotransmisores de, por ejemplo, adrenalina, cosa de que sienta un poco más vivo el cuerpo, o de serotonina para que se sienta tranquilo y feliz. O incluso nosotros podemos conseguir cierto tipo, alimentar o enriquecer cierto tipo de neurotransmisores cuando comemos ciertos alimentos. La serotonina está relacionada con la felicidad, pero una felicidad mansa, ¿no? Tranquila. La adrenalina ya saben lo que es como un, quiero correr una picada a 1000 o lo que fuera, ¿no? Pero es como estar, lo que se dice, al palo. En cambio la serotonina, por ejemplo, que la adrenalina también, hay bebidas que, por ejemplo, esta Red Bull u otras que son estimulantes, no energizantes, hace que se segregue más adrenalina en el cuerpo, como otro tipo de sustancias, que por lo general son tóxicas y son psicoactivas. Pero por ejemplo serotonina, que es esta felicidad que les hablaba, que es más tranquila, es más como un estado de bienestar, se consigue, obviamente, comiendo chocolate. Obvio, ahora tienen la excusa perfecta para ir al kiosco y comprar chocolate, y encima el invierno, más todavía. Chocolate, garbanzos, creo que café es otra que contiene, digamos, que estimula estos neurotransmisores. Esto, para decírselos así, lo vamos a ver más profundamente, la cuestión de los neurotransmisores en la próxima clase cuando veamos bien en profundidad la parte de las neuronas. Pero bueno, esto simplemente para ubicarlos dentro del concepto. El sistema nervioso simpático, retomando, cuando acá les dice que está relacionado con la respuesta de lucha o huida, tiene que ver con algo muy primitivo que sucede en nuestro organismo, que es que cuando sentimos que nuestro organismo está en riesgo, que estamos en peligro de muerte, por decirlo de alguna manera, nuestra respuesta biológica natural es o me planto y lucho o me voy. O corro y ya está, y busco un refugio, huyo, ¿no? De ese peligro. Entonces hay dos posibles, como seres biológicos, ¿no? Como mamíferos que somos. O lucho por mi vida, o trato de zafar, corriendo, huyendo. Lo que sucede con este sistema nervioso simpático, cuando se activa este miedo, esta alerta de peligro, empiezan a estimularse, se estimula mucho más el bombeo del corazón, por eso nos agitamos, el corazón empieza tuc, 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 bombea mucho, justamente para que el cuerpo se sobrecargue de oxígeno, para que tengamos más energía en el cuerpo y podamos tanto pelear como salir corriendo, ¿sí? Esto se puede activar, por ejemplo, no sé, vas caminando por la calle y alguien te apunta con un arma y dame la billetera o lo que sea que te pase en el momento. Las que somos mujeres, bueno, otras situaciones más violentas y desagradables, ¿no? Como puede ser por ahí una situación de violación que sucede, no en Bragado, no en Obrien, o no por lo menos que yo conozca, pero sí por ahí en otros lugares donde las personas viven con esta respuesta del sistema nervioso autónomo simpático que es más frecuente, se vive con otro miedo, por ejemplo en las zonas del conurbano, en Capital Federal también. Yo les digo porque viví esa experiencia y se vive como cierta tensión. Por ejemplo, salir de la facultad cuando salía de la Universidad de Lomas de Zamora, que es el conurbano sur, a las 10 de la noche, teniendo que tomar un colectivo para ir hasta mi casa en Capital. Entonces se siente, ¿no? Como este sistema, pensándolo desde la teoría a mi experiencia anterior, el sistema simpático se activa, porque uno tiene que estar, digamos, como que estás más alerta, ¿no? Estás a 4 ojos, como se dice. Para ubicarlos con ejemplos y cuestiones gráficas, este es el sistema nervioso simpático, que se activa por situaciones de miedo y de peligro. El sistema nervioso parasimpático es el contrario, es el que tiene que ver con situaciones que se relaciona un estado de relajación y reposo. Es decir, cuando tenemos que hacer la digestión de la comida, cuando tenemos que integrar y procesar cierto tipo de información, entonces necesitamos tener un espacio más bien de reposo, ¿sí? En uno, el sistema nervioso se alerta y se invierte mucha energía en eso, y en el parasimpático
nos relajamos, o por ejemplo, cuando estamos haciendo una clase de yoga o hacemos meditación, ahí el sistema nervioso parasimpático empieza a activarse y el neurotransmisor, lo que funciona de manera electroquímica en nuestro cerebro para que nosotros tengamos ese tipo de conducta, es mayormente es el neurotransmisor que es acetilcolina, va a ser lo que el cerebro esté segregando en ese momento, y nosotros alcancemos una respuesta de relajación, de descanso. Por ejemplo, el parasimpático es fundamental para poder dormir y descansar bien a la noche. Ahí estamos activos en parasimpático seguro. Bien, ya vamos terminando, no se asusten. Fue mucha información por hoy, me parece. Bueno, una de las últimas cositas que les quería comentar es respecto de las tomas de decisiones, que lo hablamos, se los comenté un par de filminas, dirían por ahí, atrás, que tiene que ver con esto, que muchas decisiones las vamos a estar tomando de manera automática. Es decir, que no llegan a nuestra conciencia, como la situación de soltar la taza cuando está caliente o alejar la mano del fuego para no quemarme. Están basadas en emociones y experiencias previas, ¿sí? Estas cuestiones que se van aprendiendo desde la primera infancia. Y hay otro tipo de toma de decisiones que son más bien racionales, donde necesitamos tener tiempo y caudal cognitivo, es decir, energía mental, por decirlo de alguna manera. La palabra correcta es recursos cognitivos o caudal cognitivo, para poder pensar en esas decisiones, ¿no? Pero ¿qué pasa? La organización social que tenemos hoy en día tiende a estimular el estado simpático, este estado que yo les mencionaba anteriormente, de alerta, de dar respuestas rápidas, de no pararnos demasiado a pensar las decisiones. Saben que, por ejemplo, en los divanes de psicoanálisis, uno de los diagnósticos más frecuentes, ya no se habla tanto de neurosis, ¿no? De neurosis o de estados así nerviosos de la persona, de ansiedad y demás, sino que muchos de los casos que aparecen son de borderline, que tienen que ver con esta época actual que vivimos, que el borderline es como esto que les planteo acá. No hay un tiempo de mediación entre un estímulo y la respuesta, es decir, ahí tendría que mediar el pensamiento para tomar una decisión. Sucede algo y yo respondo enseguida. Me mandaron un mensaje de texto, un WhatsApp, que me hizo enojar muchísimo, y no me pongo a pensar antes de reaccionar, ¿no? Bueno, ¿qué me está enojando? Che, ¿cómo le podré contestar para que no se arme un conflicto acá? No, contesto y me pongo furiosa y sigo como en ese flujo de emociones sin tomar un momento para pensar en cuál es la acción que yo quiero tomar al respecto y no reaccionar. Accionar en vez de reaccionar. La sociedad y cómo estamos organizados, por la falta de tiempo, por la cantidad de estímulos que tenemos, las cantidades de responsabilidades que tenemos, tienden más a que estemos constantemente en un estado de alerta. Que suena el WhatsApp, pip, pip, el ruido del mensajito, y yo tengo que estar presente ahí con el teléfono, que mi hijo, que el trabajo, que distintas responsabilidades, ¿no? Entonces, es importante tener presente, digo, de manera reflexiva, ¿no? Más allá de que estos conocimientos sean teóricos propios de la cátedra, pensar cómo los llevamos a la vida misma, cómo llevamos la biología y la medicina a poder pensar nuestra propia vida y a su vez poder pensar el consultorio o la escuela, depende del ámbito en donde ustedes se vayan a desarrollar laboralmente, ¿no? Y bueno, por último, que las emociones son elementos adaptativos. Las emociones que tenemos, en tanto mamíferos que somos, son elementos adaptativos. Por ejemplo, el miedo. El miedo nos sirvió para sobrevivir de un montón de situaciones donde podíamos llegar a estar en riesgo, como también no podíamos llegar a estar en riesgo, ¿no? Eso depende de lo que esté aconteciendo en el momento. Bien, por último, y esto es así como por arriba para no dejar de ver los lóbulos, pero esto tampoco es tema de examen, es simplemente para, digamos, ampliar la información. Tenemos los distintos lóbulos cerebrales, frontal, temporal, lateral,
lóbulo occipital, lóbulo parietal y el surco central, ¿no? Ahí tienen como una fotografía de las distintas divisiones en las que se puede pensar el cerebro. Lóbulo occipital, el que está en verde, lóbulo parietal en celeste y lóbulo frontal abajo, ¿sí? El lóbulo frontal es este de acá adelante. Uy. ¿Siguen estando ahí? Sí, sí. Sí. Bien. Estaba viendo dos estudiantes acá en pantalla y de repente se me desaparecieron y dije, bueno, se cortó la conexión. Bueno, buenísimo, sigo entonces. El lóbulo frontal es este de aquí adelante, ¿no? Por eso es frontal, está en el frente, en la frente, justamente atrás de la frente. Y es el último que se desarrolla en la especie humana, tiene que ver con el Homo sapiens. Es el que nos permite elaborar las funciones más complejas del cerebro, como el pensamiento, las funciones ejecutivas que tienen que ver con la organización, la toma de decisiones, la jerarquización entre cuestiones que son importantes y las que son menos importantes. Bien, los lóbulos tenemos entonces como procesamiento primario, es decir, las cuestiones más básicas y más primarias que van a procesar estos lóbulos son el temporal, procesa la audición, el lóbulo parietal va a estar relacionado con las sensaciones somáticas, es decir, del cuerpo, el lóbulo occipital con la visión y el lóbulo frontal con el olfato. Y relacionados estos lóbulos con funciones superiores, es decir, con funciones que van a devenir del tiempo, de la socialización del ser humano, de esto que les decía el autor Lucio Cerdá, de la cría humana con otros humanos, todo este proceso de socialización y psiquismo significante. Luego estos lóbulos se van complejizando y, por ejemplo, el temporal tiene que ver con la función de reconocer objetos y rostros, el parietal con la capacidad de prestar atención, el occipital con el análisis visual, es decir, yo veo algo, distintos objetos y puedo distinguirlos e incluso hacer un análisis al respecto. Y el lóbulo frontal con la planificación de la conducta, esto que les decía del lóbulo frontal de las funciones ejecutivas. Bien, y por último, un detalle de cómo están relacionados los hemisferios en relación al lenguaje. Quizás escucharon hablar de esto, de las diferencias entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. A veces se los relacionan con las figuras de lo masculino y lo femenino, que yo no estoy de acuerdo, pero por ejemplo se habla de que los varones tienen como más fuertemente arraigado el hemisferio izquierdo, que tiene que ver con la organización, con la formalidad, con estar ocupado de aquello que se dice, ¿no? Con ser claros en la información. En cambio, el hemisferio derecho, que se relaciona dentro de esta cultura popular con la femineidad, con las mujeres, va a estar más bien pensando no en lo que digo, sino en la manera que tengo de decir. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo va a estar relacionado con poder brindar cierta información concreta y el derecho va a estar relacionado con no solo brindar esa información, sino, por ejemplo, pensar en una metáfora, pensar en un poema, pensar en una manera bonita o en una manera creativa de comunicar aquello que quiero comunicar. Uno refiere a una parte más artística, creativa, y el otro refiere más a trabajar sobre lo concreto y sobre aquello que tiene que ver con lo secuencial, con el orden. Bueno, esto, simplemente, porque si no es demasiada información. Bien.